Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Gotham C137, mi nombre es Roberto y esta semana en... Nos toca reseñar Alan Scott de Green Lantern, cómic en tapa blanda publicado por DC Comics y dentro del amanecer de DC, lo tenéis aquí arriba el logotipo, Dawn of DC. Y bueno, pues es un cómic que no ha llegado aquí a España, no se ha traducido, así que lo he tenido que comprar en USA, obviamente. Me ha costado 15,80, aunque vais a ver, dólares, aunque vais a ver aquí atrás, que su precio real es de 16,99. Lo pillé con descuento en Amazon. Y bueno, pues 15,80 dólares estadounidenses, pues vendrían a ser pues casi un euro menos, 14,50 y algo, 14,60 aproximadamente, ¿vale? Aquí tenemos el cómic, son 144 páginas. Y bueno, a mí es que todo lo que es Green Lantern, tanto como Flash, me gusta muchísimo. Tengo todo lo que se ha publicado y lo tengo en español. Y ahora ya pues se ha abierto el melón, se ha abierto la caja de Pandora, porque voy a empezar a pillar todo lo que me falte en inglés. Así que, pues bueno, esto es algo que yo creo que no va a llegar aquí a España. Y si llega, pues llegará en el formato tapa dura, igual que llegó la de Wesley Dodds Sandman, con el sobreprecio que eso va a conllevar, ¿no? Así que pues me lo pillé y bueno, pues ya lo he leído, os traigo aquí la reseña. A ver, antes de meternos con la historia que aquí nos cuentan, creo que este cómic comete un gran error. Y os voy a decir por qué. Cuando tú juegas con la retrocontinuidad, como se hace aquí, tienes que intentar contar una historia que sea buena, que por eso no hay problema. O sea, el cómic no me parece malo, creo que la historia es interesante, ¿vale? Pero tienes que intentar que los acontecimientos que cuentas, pues no toquen la línea temporal establecida, ¿no? O sea, no toque los eventos que todo el mundo conoce, ni la personalidad del personaje, ni nada. Y ya con esto partimos de algo complicado con el Green Lantern de Alan Scott, porque bueno, fue uno de estos personajes en los que se decidió cambiar su orientación sexual, ¿no? De todos los personajes de DC o de Marvel a los que se le ha cambiado la orientación sexual y se han revelado como homosexuales de forma abierta, digamos que el de Alan Scott era el más complicado, porque es un tipo que se caracterizaba precisamente, uno de sus mayores defectos como ser humano, era que era completamente homófobo. O sea, él incluso repudia a su hijo Obsidian cuando se entera que su hijo pues es gay, ¿no? Y aquí estamos hablando años 80, años 90, ¿sabéis? O sea, que no es algo tan anticuada esta idea, ¿no? Esta forma de ser de Alan Scott. Entonces, cuando tú de repente me dices que Alan Scott es gay, pues entran en muchísimas contradicciones con la historia. Pero bueno, se corre un tupido velo, tenemos las crisis, tenemos los nuevos 52, miles reseteos. Pues ya está, no pasa nada. Dicen que es gay, pues vale, es gay. Ok, no me afecta en nada a lo que él ha vivido con la JSA o a lo que ha vivido de forma individual, ¿no? Vale. Se podía entender como que era un gay reprimido, que no quería salir por la situación de la época, que estaba criminalizado, que estaba mal visto, digamos que tenía unos valores tradicionales, por así decirlo. Entonces el personaje no quería salir del armario, como se le dice, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hasta este cómic ese problema no ha repercutido en lo que era la historia del personaje, ¿vale? O sea, ese cambio de sexualidad, más que problema, cambio de sexualidad, pues no ha repercutido en lo que era la historia del personaje. Y esta historia que te cuentan aquí sí que va a repercutir en los acontecimientos pasados del personaje y del grupo de la JSA. Entonces, creo que siendo una historia normal, es un cómic que te lo vas a leer y es una historia que te puede interesar más o menos, ¿vale? Lo que te cuentan aquí, pues entra en muchísimas contradicciones con el pasado del personaje y claro, no solamente toca al propio personaje, sino a todos los que lo rodean. Pues las dos mujeres con las que estuvo, el grupo de la JSA, cómo se comportaba. Encima es que, tal como te cuentan aquí, es que es una contradicción enorme, ¿vale? Bueno,
que creo que no lo están haciendo bien, básicamente, ¿vale? O sea, creo que no han hecho bien meter aquí este tipo de historias, porque no lo han hecho como en el cómic de Flash. En el cómic de Flash de Jay Garrick, sabemos que uno de los problemas que tenía Jay Garrick y su esposa Joan era que no podían ser padres, y ahora de repente tienen una hija de la nada. ¿Esto se carga toda la mitología del personaje? No, porque te dicen que la hija fue borrada de la mente de todo el mundo. Entonces, ellos tenían una hija y olvidaron que la tenían, olvidaron que la habían perdido. Y igual que ellos, todo el grupo de superhéroes, todo el universo había olvidado a esos niños perdidos que recuperan, ¿vale? Pero esto, aquí no corren en esa... No van por ese lado, no dicen, no, es que Alan Scott se dio un golpe en la cabeza. No, aquí son completamente conscientes, no solamente él, sino todo el grupo que les rodea. Entonces, es una contradicción enorme, es un agujero de guión tremendo en la JSA, ¿vale? ¿De qué va la historia? Bueno, pues la historia tenemos a Alan Scott contándole a un personaje que al principio no sabemos quién es, simplemente es Alan Scott hablando con alguien de su pasado, pero no de su pasado siendo Green Lantern, sino antes de ser Green Lantern, ¿vale? Cuando él era pues un soldado más. Dice que estaban investigando en una especie de navío, pues estaban investigando para el ejército algo que se conoce como la llama carmesí. Era un poder místico de leyenda que, bueno, pues podía proporcionar energía, en fin, estaban buscando esa llama carmesí, ¿vale? Y a raíz de esa llama carmesí, pues se va a desencadenar después todo lo que es el accidente de tren que le lleva a ser Green Lantern. Aparece un nuevo personaje aquí en esta historia, que es en parte es uno de los agujeros de guión que hay aquí, que es este, ¿vale? Que sería pues un Red Lantern para el Green Lantern de Alan Scott. Esto lo podrían haber hecho en la actualidad. O sea, si tú me haces algo parecido a lo que han hecho con la de Flash y me metes a este personaje hoy, en la actualidad, y te marcas una especie de soldado de invierno de no, es que el personaje estaba con el ejército ruso, no voy a contar demasiados spoilers, ¿vale? Pero imaginaos que hacen una especie de soldado de invierno y dicen, no, es que este personaje lo tenían oculto los rusos, tal, y ahora ha salido a la luz y es un Red Lantern en la actualidad. Y utilizan esa actualidad para irse al pasado, para irse a esa época anterior a ser Green Lantern, por parte de Alan Scott, y nos cuentan el romance que nos quieren contar. Y habría sido mejor, habría quedado mejor, no habría incurrido en el tremendo agujero de guión que supone que exista un Red Lantern, que a Alan Scott le cuenten que hay un espectro emocional, que existen los guardianes de Oa en los años antes del año 40. O sea, que es que dices tú, pero vamos a ver, que los poderes de este Green Lantern en esa época tenían un origen y un carácter mágico. Ni guardianes del universo, ni poder verde de la voluntad, ni espectro emocional con la rabia, con el miedo. No era así. O sea, esto no funcionaba así. El personaje no estaba al corriente de esto. Entonces, le estás dando una información al personaje que mágicamente te vas a poner a leer las historias antiguas y vas a ver que el personaje no sabe hacer constructos con su anillo, que no sabe de dónde viene su poder, tal, cuando se lo han contado una personificación del verde de la voluntad, de esa llama verde, se le ha aparecido a Alan Scott y le ha dicho, oye, tú eres esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Y luego tenemos el siguiente problema que plantea esto, que es ese interés amoroso, ese interés romántico que nos presentan de Alan Scott con este otro chico, que al final resulta ser un espía bielorruso. Bueno, pues tenemos el problema de que se cargan por completo esa idea de, no, es que Alan Scott era un gay reprimido, ¿vale? No podía decirlo, por eso repudiaba a su hijo. Y te dicen abiertamente que incluso personajes de la JSA saben que él es gay, como por ejemplo el Espectro, ¿vale? Que te suelta aquí un discurso de no, tú no estás cometiendo ningún pecado, si amar fuese un pecado, ¿por qué te iba a permitir Dios que lo sintieses, tal? O sea, el típico discurso, ¿vale? De que la homosexualidad pues no es mala y todo eso, pues aquí se lo sueltan al personaje, es un mensaje que le dan también a los lectores y me hace gracia porque el mismísimo Espectro, ¿no? Pues dice, no, oye, que yo no te estoy dando ningún discurso ideológico, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la religión. Chico, eres el Espectro, eres la mano derecha, eres el espíritu de la venganza de Dios. O sea, no, ¿cómo me vas a decir que tu discurso no viene motivado por ninguna religión ni viene por nada? Si tu existencia implica que la religión es. O sea, la religión existe, ¿no? Entonces,
lo manejan de una forma muy poco elegante y muy rara, muy autoimpuesta, ¿vale? Es como, tenemos que decir esto y vamos a ver cómo lo decimos, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues la historia, ese concepto de la llama verde que va unida con la llama roja, con la llama carmesí, y sale un Red Lantern que está impulsado por la rabia y que su vida depende también de la llama roja o llama carmesí, pues esto es muy parecido a la idea del espectro emocional de la etapa de Geoff Jones, ¿no? Ya sabemos que cuando un Red Lantern se pone su anillo, el anillo reemplaza su corazón. Entonces, un Red Lantern en principio no puede desprenderse de su anillo, porque si se desprende del anillo muere, ¿no? Pues esa idea también te la meten aquí con este personaje. El error para mí es ambientarla en el pasado. Si tú esta historia me la cuentas en el presente, oye, te puede gustar más, te puede interesar más, menos, pero la historia es la que es y estaría bien. Es una historia normal y corriente, una historia de cómic más, ¿vale? El gran problema es, pues eso, todos los errores en los que incurres con la continuidad, ¿vale? Aquí parece que el guionista Tim Sheridan, pues ha dicho, mira, me da igual, o sea, yo no me voy a leer ni un cómic de Green Lantern de la Edad de Oro, ni de la JSA para saber lo que pasó. Yo te voy a contar la historia que yo te quiero contar, y si te gusta bien, y si no, pues te aguantas. O sea, me da exactamente igual tu continuidad y, y la construcción del universo de este personaje, ¿vale? O sea, no tiene respeto por la historia, por el pasado del personaje, ni por el concepto de lo que era Green Lantern en la Edad de Plata, en la Edad de Oro, que es muy diferente, un Green Lantern de otro, es muy muy diferente. Son muy diferentes Alan Scott y Hal Jordan, son muy distintos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, sin más, no es un cómic que os diga que no me gusta, ¿vale? Porque es decente, es sin más, ¿vale? Pero no me gustan las ideas, como las plasman y cómo destruyen pues parte del pasado del personaje. O sea, yo quiero que tú me cuentes una historia y que me ayudes a expandir, a construir, a cimentar, no que me destruyas pues la esencia misma de estas ideas, de estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Tenemos a la JSA de fondo también, aparece muy poquito, muy poquito. Básicamente de la JSA pues aparece Flash y aparece el Espectro. Luego al final del todo pues se une el resto del grupo para ayudar a Alan Scott en una lucha contra una especie de escuadrón ruso con el poder de la llama carmesí, ¿vale? Y poco más os voy a contar de este cómic. ¿Lo recomiendo? Pues no mucho. No mucho. Ya os digo, no es una mala historia, pero es un cómic muy denso. Es muy denso, lo que te cuentan es como para intentar todo el rato justificar lo que están haciendo, lo que están pensando, intentar por todos los medios mostrarte que algo que es normal y corriente no es malo, no es un crimen, no es ¿cómo decirlo? No es un pecado. Redunda mucho en lo mismo una y otra vez, ¿vale? Para contarte una historia tan sencilla como que a la vez que hay una llama verde, hay una llama roja, que son enemigas, que los rusos usan la llama roja para crear una especie de escuadrón de soldados con esa llama roja y hay que derrotarlos y sin más, ¿vale? Y al personaje que le cuenta su historia, Alan Scott, es a su hijo Obsidian. Todavía para hacerlo aún peor, o sea, un personaje al que su padre está repudiando precisamente por su sexualidad y ahora me lo estás poniendo aquí como víctima de una sociedad, como un tipo que no, es que tenía miedo de que se supiese, no sé qué, no sé cuánto. No, pero ojo, a tus madres, o sea, a las mujeres con las que estuve, yo las quise, sois frutos de, tanto tú como Jen, como tu hermana Jade, sois frutos del amor, no sé qué. Pero tío, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando aquí? Así que, bueno, pues hasta aquí la reseña de Alan Scott, de Green Lantern. De las 3 que han salido de esta remesa de JSA, es la que menos me ha gustado. La que más, sin duda, la de Flash, de Jay Garrick, con esa hija y esa trama que se mete en el presente. Y después la de Wesley Dodds Sandman, que me parece muy entretenida y muy buena historia del pasado. Esta es la que menos, pero con mucha diferencia, ¿vale? Así que bueno, pues lo dicho, hasta aquí la reseña de este cómic. Si te ha gustado, voy a apoyarlo con un like, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. Hasta la próxima. Chao.